veremos el momento de fuerza. Gracias a la app de GeoGebra lo haremos con la retroexcavadora. Para usar nuestra app de GeoGebra, debemos siempre tener en cuenta que es importante anotar todos los datos, porque después de esto nos servirá para reemplazar en fórmulas y así mismo recuperar. En caso de querer realizarlo de nuevo, podremos hacerlo con todos los datos que tengamos acá. Así que primero encenderemos el app donde podremos poner nuestros ángulos de tanto la pluma, el brazo y el cubo a nuestro gusto. En mi caso, ubicaré la pluma en 35 grados. Lo podremos realizar con las flechitas, así mismo, para arriba, para abajo, o como con nuestro teclado también lo podemos editar poco a poco. En el caso de poner el 35 el pluma y nuestro brazo lo pondremos en menos 53. Como les dije, es importante anotar los datos. En mi caso ya anoté todos mis datos, tengo mis datos con los que voy a trabajar. En mi caso ubiqué el brazo en 53.4. Asimismo, nuestro cubo lo ubiqué en menos 15. Listo. Una vez que tenemos esto, este punto será el que lo ubicaremos cerca del cubo para que podamos ver dónde es el que nos ejerce la fuerza. Una vez de esto, con la herramienta cota, podemos ver nuestros puntos. Es importante, también podemos cambiar la fuerza, donde en mi caso lo tendré en 4.5. Asimismo, podremos poner nuestros propios valores a nuestro gusto. El escalímetro en mi caso, los voy a poner en 4.9. Listo. Entonces, asimismo, necesitaremos, con esta herramienta necesitaremos medidas y con nuestra app de GeoGebra podemos hallarla con la herramienta distancia. Con la herramienta distancia longitud podremos hallar nuestras distancias con las que nos servirá para reemplazar en la fórmula. En este caso necesitaremos del punto N al punto W. Y también necesitaremos del punto B al punto U. En la parte de lo que es la X necesitaremos el punto AK1 a H1. Con la herramienta mueve podemos moverlo para que no nos moleste. Y seguir buscando nuestras distancias que nos serán necesarias para el proceso. Asimismo, necesitaremos puntos estos son los puntos para las fórmulas, pero asimismo va a llegar el momento donde necesitaremos la distancia de este triángulo y necesitaremos hallar la hipotenusa, ya que no nos dan ni ángulo ni medidas, pero gracias a la app de GeoGebra podemos hacerlo con la herramienta distancia longitud, del punto G al punto I1 y del punto U al punto E. Con estas longitudes solo nos queda reemplazar en las fórmulas. Ahora hablaremos sobre el momento de fuerza. Esto mediante una retroexcavadora. Y lo usaremos la app de GeoGebra, donde podremos resolver el ejercicio que nos plantea. Esta es la retroexcavadora y con dichas herramientas pude localizar las distancias que son necesarias. Asimismo, nos plantean el siguiente ejercicio. El movimiento del cubo de la retroexcavadora que se muestra en el simulador se controla mediante los cilindros hidráulicos EF, AD y CG. Debido a un intento por sacar su posición, una porción de losa o mover una roca, que es el caso que lo voy a realizar, se ejerce una fuerza de R de 4 o 5 kips.
sobre los dientes del cubo en J. Si se sabe que el ángulo es de 57.2958 grados. Determine la fuerza ejercida por cada cilindro. Entonces tenemos que en este triángulo es donde la roca pone resistencia al cubo. Y como tenemos aquí, podemos ver, tenemos fuerza Rx y fuerza Ry, donde plantearemos de esta fórmula que es Rx por distancia más Ry por distancia, donde Rx es igual a R por el coseno del ángulo que es 57.29 por la distancia que del punto NB que es igual a 5.432 más Ry que es igual a R por el seno de el ángulo que es 57.29 por la distancia de K1H1 es igual a 1.9046. Una vez planteada esta fórmula, avanzaremos con el otro triángulo. En esta parte, este triángulo, no tenemos distancia ni ángulo de este triángulo, pero gracias a la GeoGebra con sus herramientas podemos ver las medidas de sus lados. Y con el teorema de Pitágoras podemos hallar la hipotenusa para poder hallar los ángulos. Tenemos, con la gracia a la fórmula de la hipotenusa, que es hipotenusa al cuadrado sobre raíz cuadrada igual a raíz cuadrada de lado A al cuadrado más lado B al cuadrado. Reemplazando sus valores nos da igual a 7.7276. Asimismo, encontramos el seno reemplazando valores de la hipotenusa y tenemos este resultado. Una vez hallado esos valores que son muy importantes, plantearemos la segunda fórmula que es de este triángulo donde tenemos fuerza X por distancia más fuerza Y por distancia, donde Fx es igual al F por el coseno de este ángulo, donde el coseno de este ángulo tenemos 0.6670. Y acá tenemos 0.6670 por la distancia que es BU, donde es 9.9027, más FY, donde es F por seno, donde encontramos, recién acabamos de hallar, 0.7450 por la distancia de 0.4691. Una vez halladas estas dos fórmulas, procederemos con el último planteamiento, donde uniremos las dos y lo igualaremos a 0. Donde sabemos esta fórmula nos da y parece tener dos incógnitas, R y F. Pero recordemos que R es 4.5 kips. Mediante nos despejamos fórmula y resolvemos. Aquí es donde reemplazamos R y lo multiplicamos. Este valor nos queda la multiplicación y este dicho valor que está multiplicando lo pasamos a dividir. En totalidad nos queda F es igual a menos 7.8416.